Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte lo que necesitas saber antes de invertir en cualquier fondo de inversión. En este caso es muy importante ya que hay muchas personas que no saben lo que son fondos de inversión, así que en este vídeo te voy a explicar lo que es un fondo de inversión, qué tipo de fondo hay con las características principales y también ventajas y desventajas, y también por supuesto te daré algunas razones de por qué debes escoger un fondo de inversión frente a otro. O también digamos que te voy a mostrar distintas imágenes o estudios que se han hecho de por qué algunos fondos de inversión terminan siendo más rentables que otros. Y todo eso para que te sirva a la hora de decidir, en este caso, qué fondo de inversión, si es que quieres invertir en algún fondo de inversión, pues qué fondo de inversión es mejor elegir. Así que nada, como siempre digo, si te gusta este tipo de contenido, quédate hasta el final del vídeo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero, como siempre, debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de un fondo de inversión. Un fondo de inversión no es más que un vehículo financiero por el cual muchos inversores, que en este caso vamos a llamarlo a partir de ahora partícipes del fondo, pueden canalizar sus ahorros para invertir en diferentes activos o productos financieros en función, por supuesto, de la estrategia que vaya a desempeñar ese fondo. Es decir, digamos que es un vehículo financiero por el que los distintos ahorradores o inversores o potenciales inversores que se llaman partícipes cuando forman parte de ese fondo canalizan sus ahorros para, digamos, transformarlo en inversiones donde puedan obtener distintas rentabilidades. Todo eso, por supuesto, en función de lo que ese fondo vaya a desempeñar, es decir, de dónde vaya a invertir o cómo se vaya a gestionar, entre otras cosas. Entonces, bien, yendo paso por paso, en primer lugar, ¿qué tipos de fondo existen? Porque es importante conocer los tipos de fondo que existen o los más comunes y cuáles son, por supuesto, las ventajas y desventajas. Aquí, por ejemplo, te he enumerado que realmente existen muchos tipos de fondos de inversión, pero generalmente se estructuran en dos patas, que suele ser por la forma de gestión y por el tipo de activo de esos fondos de inversión, es decir, cómo se gestiona ese fondo de inversión y también qué tipo de activos se gestionan en ese fondo de inversión. En el primer lugar tenemos que en el caso de la forma de gestión encontramos dos importantes que son la gestión pasiva y la gestión activa. La gestión pasiva se conoce en este caso como fondos indexados, que son básicamente los fondos que se centran en replicar el mercado de un país o un sector o cualquier cosa. Es decir, realmente este tipo de fondos lo que hacen es replicar algo, es decir, copiar básicamente. Entonces, esto tiene una serie de ventajas y desventajas que son las que te he enumerado aquí. En este caso, tienen comisiones muy bajas, que eso es una ventaja, porque por supuesto, como no hay una gestión activa, sino básicamente es copiar, pues digamos que las comisiones de estos fondos indexados, es decir, fondos de gestión pasiva, pues son muchísimo más baratos. Luego también no requieren de una gestión personalizada, que esto también es bueno, porque como veremos más adelante, también si tenemos una gestión personalizada por un gestor, dependemos de la habilidad de ese gestor. Y oye, hay veces que puede ser buena o hay veces que puede ser mala, pero de entrada nosotros tampoco tendríamos que responsabilizarnos a priori, ¿vale? No tendríamos que responsabilizarnos o involucrarnos, por lo que realmente no tenemos que estar tan atentos a, en este caso, lo que hace el fondo, ya que replica el mercado. Es decir, que si el mercado ofrece, en este caso, el SP500 un 10%, nosotros vamos a obtener ese 10% si estamos replicando en un fondo el SP500, así de sencillo, ¿vale? Luego, otra ventaja también es que son más fáciles de entender y acceder, es decir, realmente a la hora de invertir en este tipo de fondos, como se entiende mucho más fácil porque replican, pues lo que te digo, el DAX alemán, el IBEX 35 en España o el SP500 en Estados Unidos, básicamente tú lo que entiendes es que estás invirtiendo en uno de esos mercados, por ejemplo. Entonces, el fondo replica lo que hagan esos distintos mercados, es decir, las acciones o conjunto de acciones, conjunto de empresas de esos países, si quieres invertir por países o si quieres invertir por sectores, pues por sectores, pues simple y llanamente lo que está haciendo es copiar lo que hacen las distintas empresas de ese país o de ese sector, entre comillas. Y también es fácil de acceder porque es tan sencillo como incluso puedes acceder a través de bancos, puedes acceder también a través de brokers, a través de instituciones financieras, es decir, que realmente a través de fondos de inversión, digamos que es un vehículo de inversión que te suelen ofrecer otras instituciones financieras de forma sencilla y normalmente con un solo clic ya
pones el depósito, la cantidad que quieras, y por supuesto es muy fácil estar invertido en un fondo indexado o fondo de gestión pasiva. También, por supuesto, otra parte positiva es que tienen beneficios fiscales entre fondos similares, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Normalmente en España se dice que la ventaja que tienen los fondos de inversión es que tienen beneficios fiscales al haber o existir traspaso entre fondos. Es decir, que por ejemplo, normalmente, como sabes, cuando vas a vender un fondo tienes que pagar por el beneficio obtenido. Bien, pero si tú, por ejemplo, estás en un fondo y quieres traspasarlo a otro, aunque en ese fondo tengas beneficios, ya tengas beneficios, al hacer el traspaso, en este caso, no pagas por los beneficios. Es decir, que automáticamente todo ese capital pasa al otro fondo y ya pagarás al final, cuando termines vendiendo y sacando ese capital. Ahora, ¿qué es lo que no te dicen o qué es lo que no explican bien? Que realmente es entre fondos similares. En este caso, si estás invertido en un fondo indexado, el traspaso es hacia otro fondo indexado. No puedes hacer, digamos, que entre diferentes fondos, un fondo de gestión activa y uno de gestión pasiva, o uno que sea de metales a uno que sea de acciones. Es decir, normalmente hay ciertas restricciones. Es verdad que hay que leer la letra pequeña en función también de la entidad financiera que te ofrezca esos fondos, porque te suelen poner limitaciones para que sea todo más sencillo, pero bueno, digamos que tienes esas ventajas fiscales. Es decir, que cuando quieres salirte de un fondo no tienes necesariamente que venderlo para tributar, sino que puedes traspasarlo a un fondo que te guste más, y eso por supuesto hace que no pagues impuestos. También por supuesto se puede invertir a través de cantidades, o a partir, mejor dicho, de cantidades muy bajas. Es decir, realmente puedes empezar a iniciar una posición en un fondo indexado desde cantidades ridículas. De hecho, hay fondos indexados que te permiten, incluso a partir de €1 o $1 o 10 euros o $10 o 5 euros, 5 dólares, es decir, cantidades ridículas que puedes poner al día, a la semana, al mes, lo puedes poner periódico, lo puedes poner cuando quieras. Y por supuesto, además, encima las comisiones, como digo, son muy bajas. Estamos hablando en torno al 0,1% o al 1% en el peor de los casos, al 0,8%, es decir, son comisiones muy bajas y te permiten poner muy poca cantidad de dinero, lo que quiere decir que hay cierta flexibilidad a la hora de tú invertir lo que realmente quieras, necesites o te puedas permitir en ese momento. Y también, por supuesto, otro punto muy positivo es que no hay horizonte temporal mínimo exigido, es decir, cuando tú inviertes en un fondo de inversión indexado, ¿vale? En un fondo indexado de gestión pasiva, realmente no hay límite, no tienes que, digamos, un contrato de permanencia de estar un mínimo de 3 años, 5 años, como sí pasa algunas veces en la gestión activa. Hay fondos de inversión de gestión activa que te dicen que te cobran una comisión si por lo menos no inviertes al menos y estás 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, es decir, que quieren que dejes el dinero ahí durante ese periodo de tiempo. Es decir, no lo puedes sacar, o si lo quisieras sacar, pues tendrías esa penalización, ¿vale? En los fondos indexados eso no existe. Entonces, como ves, en términos generales, digamos que los fondos indexados tienen todo ventajas. Por supuesto, luego también depende del perfil de inversor que tengas. Podrían tener desventajas, pero eso ya serían más subjetivas, ¿vale? Yo te estoy hablando de, digamos, en este caso, ventajas o desventajas objetivas, es decir, generales para todo el mundo, ¿vale? Luego, la otra parte que sería la gestión activa, la otra forma de asignar un tipo o ver un tipo de fondo de inversión es por la gestión activa, es decir, que ya en este caso el fondo está gestionado por un gestor profesional que elige la estrategia de inversión que va a llevar a cabo en ese fondo. Es decir, a diferencia del anterior que replica un mercado, un sector, etcétera, es decir, que realmente no tiene importancia o relevancia, digamos, que ese gestor que copia, ¿vale? Porque simplemente, como está copiando, no tiene que inventar, ni innovar, ni analizar nada, simplemente copia y punto. En este caso, sí se le da más importancia a ese gestor, ya que tiene que analizar las empresas, ya que tiene que analizar, en este caso, si quiere invertir, pues en este caso materias primas o cualquier otra cosa, lo que sea, el producto que sea, pues en este caso tiene que analizarlo y tiene que estar de manera activa. Entonces, este tipo de gestión, por supuesto, sí tiene unas partes positivas y unas partes negativas, sobre todo más negativas que positivas. Esto te estoy hablando, como digo, de forma objetiva. Luego iremos indagando un poco más en cada punto. Entonces, de entrada, tiene unas comisiones más altas. De hecho, te diría que mucho más altas que, digamos, que la gestión
digamos, la gestión pasiva o los fondos indexados. En este caso te suelen cobrar alrededor del 1, 2, 4%, incluso hay algunos que te suelen cobrar aparte otras comisiones como custodia, mantenimiento, etcétera, por la gestión activa. Entonces realmente todas esas comisiones suman, o dicho de otra manera, mejor dicho, restan a la posible rentabilidad futura que te puedan ofrecer de aquí a largo plazo. Luego, al mismo tiempo, también otro punto es que requieren de gestión personalizada. Como te dije antes, esto puede ser bueno o malo, como te he puesto aquí, porque depende del gestor. Es decir, si tú sabes que cuando vas a invertir en un fondo de, en este caso, gestión activa, y sabes que el gestor hace bien las cosas, que ahí es donde debería de estar tu trabajo de analizar al gestor, es decir, ya te lleva trabajo saber quién te va a gestionar el dinero, porque ya no te puedes simplemente conformar con, bueno, lo que haga el mercado y ya está, no, sino en este caso hay una persona detrás que se puede equivocar, que puede cometer errores adicionales al mercado y que por supuesto eso puede llevar a pérdidas latentes de tu patrimonio, por tanto deberías de vigilar eso. Y en este caso, tanto por la parte negativa, puede ser por si no es tan bueno como parece, o por si es mucho más bueno que otros gestores. Entonces ahí tienes que perder ese tiempo en analizar, y bueno, podría ser que es una parte buena o mala en función de cómo sean esas habilidades o conocimientos del gestor. También, por supuesto, pueden ser muy complejos de entender, es decir, hay ciertos fondos de gestión activa que invierten en productos o activos que son difíciles de entender para, digamos, sobre todo un inversor novato o sobre todo un ahorrador que realmente lo único que quiere es canalizar sus ahorros para obtener alguna rentabilidad. En este caso, normalmente las personas que no quieren gestionar su propio patrimonio suele ser normalmente porque no tienen suficientes conocimientos y por eso delegan ese trabajo a supuestos gestores profesionales. ¿Cuál es el problema de aquí? Que si esos supuestos gestores profesionales utilizan productos que tú no llegas a entender, realmente no sabes si lo que están haciendo está bien o está mal, y no sabes si realmente digamos que tu patrimonio está en peligro o no, es decir, si tienes mucho riesgo en ese fondo o no, no lo sabes porque no entiendes lo que está invirtiendo. Te podría hablar, por ejemplo, de derivados financieros, como pueden ser opciones, warrants, futuros, ¿vale? Como también pueden ser, por supuesto, acciones, que es renta variable, todo esto, materias primas, etcétera. Entonces, dependiendo de lo que decida invertir ese gestor en la gestión activa, en un fondo de gestión de activa, ¿vale? En un fondo de inversión, mejor dicho, de gestión activa, pues en este caso tú dependes más de las habilidades de ese gestor, como te dice, y muchas veces encima por no entender, digamos que puede que estés asumiendo un riesgo que a lo mejor no eres consciente del riesgo que estás asumiendo. Y eso, créeme que a largo plazo o a la larga puede ser peligroso, sobre todo si va en tu contra. Luego también otro punto importante, digamos que tiene beneficios fiscales entre fondos similares. Esto es positivo porque, por supuesto, yo te hablo de España. Aquí, por ejemplo, la ventaja que tienen los fondos de inversión frente a otros vehículos de inversión es que puedes intercambiar o traspasar entre fondos, pero recuerda, entre fondos similares. Antes te comenté fondos de gestión pasiva, cambiar o traspasar a otro fondo de gestión pasiva. Bien, pues en este caso tendrías que pasar de un fondo de gestión activa a otro fondo de gestión activa, y muchas veces, a veces hay limitaciones dependiendo de si esos fondos están en la misma gestora o no, o tendrías que contactar entre diferentes bancos, y bueno, eso también llevaría un proceso un poco laborioso o tedioso, ¿vale? Pero al final digamos que es una ventaja, entonces lo he puesto aquí como ventaja porque al final te ahorras ese pago o digamos esa parte fiscal de tener que tributar, es decir, en vez de tener que vender, sacar el dinero y volver a invertirlo en otro, ya puedes hacer ese traspaso y te sale gratis, es decir, no pagas la parte fiscal o la parte tributaria correspondiente. Luego también otro punto, por supuesto, es que hay fondos que te exigen un mínimo de capital a ingresar. Esto, por supuesto, es negativo porque ya no es lo mismo que lo que te exige la gestión pasiva, que puedes invertir, digamos que desde $1, €1, 2, 10, 5, lo que quieras. Aquí hay algunos fondos que te exigen un capital mínimo de inversión de 100, 200, 500, 50, hay algunos que es verdad que te exigen menos a partir de 10, pero digamos que en términos generales la mayoría de fondos de gestión activa te suelen
poner barreras de entrada para que, por supuesto, el que entre tenga ya cierto capital y no entre cualquiera, es decir, no pueda acceder cualquier ahorrador. En este caso se intenta buscar sobre todo perfiles de inversores que ya tengan más capital o más ahorro, ¿vale? Y se intenta quitar un poco a las personas más jóvenes que todavía no han trabajado, que no tienen ahorro, etcétera. Y esto, por supuesto, puede ser un problema, sobre todo con el vídeo que te he mostrado la semana pasada, donde te hablaba, en este caso, de, digamos, el futuro, ¿vale? Aplicando el interés compuesto, y si empiezas con tu estrategia de inversión desde joven hasta que te jubilas. Es decir, haciendo o aplicando ese interés compuesto durante muchos años, pues si tienes barreras de entrada donde, digamos, vas a empezar a invertir en los primeros pasos o en las primeras etapas de tu vida laboral, ¿vale? Pues evidentemente esto puede ser, digamos, una cosa negativa. También, por supuesto, al mismo tiempo, digamos que en algunos fondos hay plazos mínimos exigibles, es decir, que te exigen, como te decía antes, que, oye, si inviertes aquí el capital, bueno, no lo puedes sacar hasta 3 años, 5 años, 7 años, etcétera. Y si no, te suelen poner una comisión de penalización. Entonces, esto ya a ti no te da flexibilidad a la hora de manejar tu capital. Es decir, que sabes que si tú tienes cierto ahorro y a lo mejor lo necesitas, normalmente siempre digo que cuando se invierte un capital se tiene que invertir el dinero que no se necesita para vivir, pero evidentemente las emergencias, ¿vale?, suelen pasar, o los imprevistos suelen pasar sin avisar. Es bueno siempre tener un capital ahí para emergencias, ¿vale?, para imprevistos, pero en caso de no tenerlo, también es interesante estar invertido en algún producto que te dé esa flexibilidad. Y hay ciertos fondos de inversión de gestión activa que no te dan esa flexibilidad. Es decir, que tienes que estar 3 años, 4 años, 5 años, o si no, tienes que pagar una comisión, y por tanto son unas pérdidas que restarían a la rentabilidad que te podría dar ese fondo de inversión. Por supuesto, también, como te comenté antes, depende de la habilidad del gestor de turno, es decir, que sea bueno o malo, es decir, dependiendo de sus habilidades y dependiendo también de lo que tú te involucres para conocer o, digamos, saber lo que sabe ese gestor, pues eso también te lleva tiempo, perder tiempo, dedicar tiempo, cosa que a lo mejor con la gestión pasiva no lo necesitas. Y también algunos fondos tienen limitaciones regulatorias, que veremos más adelante, que por supuesto las limitaciones regulatorias, que esto es doblemente negativo, porque como siempre, cada vez que los políticos se meten en algún tema, sobre todo que no entiende, la terminan, digamos, fastidiando, y más que ayudar, lo que están haciendo es el efecto contrario, que es fastidiar. Y digamos que un vehículo de inversión que libremente cada persona podría, digamos, utilizarlo en su beneficio, pues con estas limitaciones luego verás que puede ser muy perjudicial, y por eso digamos que esto también es una parte negativa dentro de la gestión activa. Pero es que también, como segundo punto, como te comentaba, también dentro de los fondos de gestión activa se pueden separar o clasificar esos fondos en función de la gestión de qué activos gestionan. Es decir, ya no solo, digamos, de el tipo de gestión, de si es pasiva o activa, es decir, el tipo de gestión, sino también, en este caso, por el tipo de activos que gestionan, ¿vale? Entonces, en este caso puede ser por renta fija, renta variable o renta mixta. Por supuesto, después hay muchísimas combinaciones más, pero yo te estoy hablando de esto de forma genérica, porque podríamos hablar de fondos globalizados, fondos combinados, fondos estructurados, es decir, una serie de cosas, pero no lo quiero complicar tanto. Entonces, digamos que lo he simplificado en lo más básico. Por una parte, como te digo, pasivo y activo, gestión pasiva, gestión activa, y por tipo de activos, es decir, por si son acciones, si son bonos, si son letras del tesoro, etcétera. Pues aquí tenemos renta fija, renta variable y mixta. Básicamente, renta fija son fondos de inversión que incluyen mayormente productos de renta fija, como son los bonos gubernamentales, letras del tesoro, bonos de empresa, etcétera. Es decir, deudas de empresa, todo eso, ¿vale? Entonces, eso normalmente se suele asociar más a personas que tienen un perfil de riesgo menor, es decir, que quieren una menor volatilidad. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, cuando he estudiado lo de asesor financiero, una parte que se considera como riesgo, y esto de riesgo lo pongo entre comillas porque es importante entenderlo, es la volatilidad. Pero la volatilidad, al mismo tiempo, yo he enseñado en este canal que puede ser tu mejor aliado, ¿vale? Entonces, para este perfil, o para ese perfil de personas que buscan una menor volatilidad, es decir, que buscan algo más predecible, aunque crezca menos, pero que se mueva menos, es decir, que a lo mejor fluctúe un 2 o 3 arriba y abajo,
¿vale? Que vayan así y que poco a poco le vaya dando a lo mejor un 2-3 anual, pues para ese tipo de perfiles puede ser esta, digamos que una inversión adecuada, ¿vale? Digamos que invertir en renta fija tiene una menor volatilidad y por tanto una mayor visibilidad de crecimiento. Por supuesto, eso, como tiene una mayor visibilidad en cuanto al crecimiento y menor volatilidad, eso significa que generalmente ofrecen menor rentabilidad, es decir, menor rentabilidad que otro tipo de productos financieros. También son más predecibles, es lo que te digo. Si cada año tienes un bono, una letra del tesoro que te paga a lo mejor el 1, 2, 3% de intereses, tú sabes que cada año vas a recibir el 1, 2, 3%. Y a no ser que el país o la empresa entre en default, ¿vale? Que eso ya sería un problema todavía más grave y es más difícil, aunque es verdad que ahora, en estos años atrás, como hemos visto que ha habido una crisis fuerte y muchos países están muy endeudados, pues puede ser más peligroso, pero que normalmente digamos que hay herramientas o mecanismos para evitar eso, ¿vale? Y normalmente por eso se dice que la renta fija es más segura. Por eso podríamos decir que ese 2-3% anual, es decir, la financiación con la que se financia, es decir, los intereses que te paga ese gobierno, esa empresa, etcétera, suelen ser más estables y predecibles y por tanto te dan una menor rentabilidad, como te comento. También, por supuesto, tienes comisiones más bajas, ¿vale? Pero comisiones más bajas dentro de la gestión activa, porque recuerda que esta parte dentro del tipo de activo que estás gestionando, si lo estás gestionando, significa que es gestión activa, ¿vale? Si no lo gestionas, si no lo replicas, ya es gestión pasiva, ¿vale? Entonces, en este caso estamos todo esto en el segundo punto. Cuando vemos por el tipo de activo que estamos gestionando, siempre estamos dentro del bloque de gestión activa, tenlo en cuenta. Y en este caso, pues, las comisiones son más bajas dentro de la gestión activa, que ya son más caras que la gestión pasiva, ¿vale? Al mismo tiempo también no todos baten a la inflación, es decir, no todos los fondos de inversión de renta fija, digamos, que baten a la inflación. Y esto es triste porque, por una parte, la inflación de media históricamente ha dado un 2, 2,5, 3%. Es decir, el crecimiento de la inflación ha sido en torno al 2-3% anual. Bien, el problema es que hay muchos fondos de renta fija que a lo mejor te ofrecen un 1, un 1,5, un 2. Entonces, si la inflación está al 3 y tú obtienes un 2, realmente lo que estás teniendo es una pérdida de poder adquisitivo del 1% anual. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta, y eso es otro tema sobre educación financiera que no es consciente en la gente, ¿vale? De que realmente porque ven el mismo capital, es decir, aquí hoy ves 10.000 euros o dólares y dentro de 30 años ves los mismos 10.000 euros o dólares, tú creerás, por lo que ves, ¿vale? Que la vista te engaña, que tienes lo mismo, y no tienes lo mismo porque con ese dinero no compras las mismas cosas, porque ese dinero vale menos, porque está asociado a una productividad menor de ese país debido a la inflación, ya sea por parte de la oferta o por parte de la demanda. Como digo, todo esto de la inflación también tengo un vídeo en el canal que te lo dejo por aquí, ¿vale? Para que le eches un vistazo, pero no me voy, digamos que no me voy a ir por la parte de inflación, pero bueno, como digo, no todos baten a la inflación y esto es negativo, porque eso significa que estás perdiendo poder adquisitivo. Por supuesto, también hay algunos fondos de renta fija que sí son capaces de igualar a la inflación, es decir, que por tanto tú te aseguras de que al menos no pierdes poder adquisitivo, y eso es interesante, pero no todos los fondos de renta fija son así. Y luego también otro punto es que tienen menor riesgo, entre paréntesis, teórico, ¿vale? Tienen menor riesgo por lo que te he explicado, por lo que te he dicho, de que realmente la parte de deuda gubernamental se considera que hasta que el país no entra en default o que la empresa no quiebra, pues realmente tú no tendrás impagos, te tienen que pagar. Entonces es más difícil que no te paguen porque además eres de los primeros a los que tienen que pagar. Y en teoría, para que tanto el país como la empresa, o en este caso por la parte de letras del tesoro o lo que sea, pues se te pague la tasa de interés acordada, pues en este caso, pues digamos que no vas a tener problema o deberías de tener menos problema que por ejemplo por la parte de renta variable, que digamos que la rentabilidad obtenida es más aleatoria o volátil, ¿vale? Entonces digamos que esta parte también podría ser positiva, sobre todo yo lo estoy enfocando desde un punto de vista para un inversor que quiere, digamos, una rentabilidad más moderada pero estable. Este tipo de fondos
serían apropiados para ese perfil de riesgo más moderado, es decir, una persona que quiere tener más tranquilidad y más estabilidad en cuanto al crecimiento de su patrimonio. Por otra parte, por supuesto, está la renta variable. Sus fondos, o son fondos de inversión, mejor dicho, centrados en la gestión de activos como acciones, materias primas, etcétera, ¿vale? Porque después nos podríamos entrar a complicar mucho más con productos derivados, con otro tipo de activos, ¿vale? Y en este caso, pues aquí ya normalmente tiene otras características o ventajas o desventajas que a priori, y aquí te las he puesto como positivas o negativas, pero todo esto muchas veces es teórico, ¿vale? Y te voy a explicar por qué, porque precisamente en este canal, por eso te he explicado que la gestión o análisis fundamental o la gestión activa en renta variable suele ser más rentable si, por supuesto, sabes lo que estás haciendo. Y en este caso recuerda que estamos hablando de invertir en un fondo de gestión activa donde un gestor profesional debería saber lo que está haciendo, ¿vale? Y en este caso, pues en este tipo de fondo de inversión tiene una mayor volatilidad. Aquí he puesto que es bueno y malo. Bueno y malo, ¿por qué? Realmente malo no es. Realmente que tenga una mayor volatilidad es bueno. Ahora, yo entiendo que hay perfiles de riesgo que no soportan ver caer sus acciones, por ejemplo, un 20, 30, 40, 50%. Pero dicho de otra manera, si una acción cae un 20, 30, 40, 50%, quiere decir que tenemos la posibilidad de comprar esa acción, si es buena, un 20, 30, 40 o 50% de descuento. Entonces eso nos da realmente una posibilidad de obtener una mayor rentabilidad o posicionarnos mejor en ese tipo de acciones. Y en los fondos de inversión, si el gestor sabe lo que está haciendo y aprovecha este tipo de volatilidad en su favor, pues puede ser muy positivo, porque puede obtener, digamos que puede llegar a alcanzar o ofrecernos una rentabilidad adicional a la que realmente nos podría generar el mercado, aprovechando por supuesto el iniciar posición con una tasa de descuento mayor, ¿vale? Pero por supuesto esas personas que tienen ese perfil más conservador, pues a lo mejor esta volatilidad no les deja dormir o no están tan tranquilos. Por eso pongo claramente que puede ser positivo o negativo. Por otro punto, pueden ofrecer una mayor rentabilidad, por supuesto, porque en este caso, bueno, eso, como digo siempre, sabiendo lo que se hace. Como he enseñado en este canal, pues si sabes analizar una empresa desde cero y, por ejemplo, seguimos hablando de acciones, pero también, por supuesto, digamos que en renta variable pueden ser materias primas y pueden ser otro tipo de productos, pues en este caso, si tú sabes analizar ese tipo de activo, ya sean las acciones, ya sea la materia prima, ya sea lo que sea, pues por supuesto puedes alcanzar u obtener una rentabilidad mayor. También, por supuesto, esto se asocia a la rentabilidad mayor a mayor riesgo, que es la volatilidad. Recuerda que la volatilidad realmente no es un riesgo, aunque es lo que se tiene que decir, que la volatilidad es una parte del riesgo que se tiene que valorar. Pero bueno, en este caso te digo que se puede llegar a obtener una mayor rentabilidad que en renta fija si por supuesto sabes lo que estás haciendo. También son menos predecibles teóricamente, porque tú no sabes lo que va a ser una empresa en bolsa mañana, ni la semana que viene, ni el mes que viene. Ahora, eso sí, a largo plazo, como ya te he explicado en este canal, si miras los fundamentales de la empresa y ves que la empresa va creciendo, que tiene ventajas competitivas, que el equipo directivo hace las cosas bien y todo esto que te he contado en el canal, por supuesto puedes predecir lo que va a ser esa empresa a largo plazo. Tú no puedes adivinar lo que va a ser la acción mañana. Tú no sabes si va a subir, si va a bajar, si se va a quedar lateral 2 años, 3 años, 5 años. No lo sabes, ni tú, ni yo, ni nadie. Ahora, eso sí, si la empresa lo sigue haciendo bien, tarde o temprano, seguro, mientras lo siga haciendo bien, tarde o temprano el precio subirá y se pondrá acorde a el valor real de la empresa. Y eso es indiscutible e impepinable. Entonces, eso es lo bueno de si estamos ante un fondo de gestión activa en renta variable, pues por supuesto, si el gestor sabe esas cosas, pues puede ser positivo. Yo lo he puesto aquí negativo porque obviamente puede, al ser menos predecible y da más incertidumbre al partícipe del fondo, es decir, al inversor o al ahorrador, digamos que le da más incertidumbre, pues por supuesto eso es algo negativo. Pero si ese partícipe o ese inversor o ese ahorrador ya tiene conocimientos, pues esto, en vez de ser una cosa negativa, es positiva. Luego, al mismo tiempo, tasas de comisiones más altas y más altas incluso que las de renta fija, es decir, ya estamos hablando de gestión activa que son altas, pues digamos que la parte en variable es todavía más alta. ¿Por qué? Porque también está la parte de custodia
para custodiar las acciones, también mantenimiento de la cuenta, también por supuesto comisiones tanto de la gestora como del fondo de inversión, también comisiones por tasa de éxito del fondo de inversión, es decir, hay una serie de comisiones que al final te encarecen el coste de esa inversión o de esa gestión activa, ¿vale? Y por supuesto al final dificulta que puedas llegar a obtener una mejor rentabilidad a largo plazo, porque recuerda que todas esas comisiones van en detrimento de la rentabilidad obtenida, ¿vale? También al mismo tiempo otro punto negativo es que no todos baten a la inflación, y esto es triste porque si ya dices, oye, es que con renta fija lo tengo más estable y hay algunos fondos de renta fija que no baten a la inflación, pero hay otros que sí, que son, digamos, bonos que están ligados a la inflación y por tanto te aseguras de al menos no perder poder adquisitivo, pues imagínate encima invertir en parte de renta variable donde se supone que hay más volatilidad, donde se supone que hay más riesgo y encima tú inviertes y ni siquiera bates a la inflación y encima pagas más comisiones, ¿sí? O sea, te sale más caro y estás perdiendo dinero y encima no eres capaz ni siquiera de mantener tu poder adquisitivo. O sea, es triste, pero es así y hay muchos fondos, por supuesto, o por suerte o por desgracia, no son todos, pero es triste decir que hay ciertos fondos de inversión que ni siquiera baten a la inflación. Pero es que además de no batir a la inflación, tampoco hay, digamos, muchos o la gran mayoría de los fondos de inversión de gestión activa en renta variable tampoco baten a su benchmark. Digamos que su benchmark es la marca, digamos la referencia, la marca de referencia por la que se miden o con la que se compara ese fondo de inversión. Por ejemplo, digamos que un fondo de inversión de renta variable más o menos digamos que tiene acciones invertidas en Estados Unidos. Bien, pues lo típico sería que se comparara con el benchmark de el S&P 500. ¿Por qué? Porque el S&P 500 es el mercado estadounidense, las 500 mejores acciones de Estados Unidos. Y si tú tienes un fondo de renta variable con acciones americanas o estadounidenses, ¿vale? Pues en este caso tiendes a compararte con ese benchmark y que la gran mayoría de fondos no sean capaces de batir al mercado. Recuerda que el mercado con un fondo indexado te salían más bajas las comisiones, podías acceder a ese fondo indexado con menos capital, no te tienes que volver tan loco pensando qué comprar, qué no comprar, porque directamente ese fondo ya replica al mercado y por tanto te sale más barato y tampoco hay dolor de cabeza en saber si el gestor lo hace bien o mal, simplemente está copiando y punto, mientras que este que se supone que te lo va a gestionar, el gestor profesional que te va a gestionar este fondo, se supone que lo haces para pagarle unas mayores comisiones a cambio de que bata al mercado. Pero oye, si no es capaz de batir al mercado, ¿para qué narices le vamos a pagar más comisiones? Tampoco tiene sentido. O sea, no bate a la inflación, no digo todos, sino algunos no son capaces de batir a la inflación y encima hay otros, o la gran mayoría también, que ni siquiera bate a su marca o con el que digamos se compara más. Entonces, pues digamos que aquí la gestión en renta variable en fondos de inversión, pues digamos que también eso por esa parte digamos que es un poco lamentable. Pero es que también hay otros puntos como que tiene mayor riesgo teórico. Esto es verdad que por ser renta variable tiene un mayor riesgo asociado, ya como te he dicho antes, por la volatilidad, pero también por supuesto por la incertidumbre del mercado, los ciclos económicos le afectan más. Recuerda que en un fondo indexado, si el mercado cae, ese fondo cae exactamente igual, es decir, no lo va a ser ni peor ni mejor, lo va a ser exactamente igual. Si el mercado de Estados Unidos cae un 30, tu fondo cae un 30. Punto, no hay más, no tienes que pensar. Y si tú piensas que va a recuperarse el mercado, ¿vale? Pues simplemente aportas más. Que como digo, esos son luego otros trucos que si quieres los dejo para otro vídeo aparte, para hablarte de trucos de cómo sacarle el máximo rendimiento a un fondo de inversión, ¿vale? Que en este caso, en este vídeo no he hablado para que no se haga muy largo, pero si quieres lo puedo dejar para otro vídeo, ¿vale? Y en este caso, como digo, como hay un mayor riesgo teórico, eso significa que tienes que valorar tanto los ciclos económicos, tanto las habilidades o conocimientos del gestor, tanto también por supuesto en qué momento del ciclo invierte y en qué empresas invierte o en qué activos invierte, cuando invierte, qué porcentaje o cómo gestiona la cartera, es decir, una serie de cosas que al final por supuesto hacen que tengamos más riesgo de que si digamos hace algo de eso mal, pues nuestra inversión pueda tener pérdidas latentes. Y también hay otro punto que en este caso es positivo, que tienen una cartera más adaptativa a los ciclos económicos, es decir, que por contrapartida los de gestión activa sí, por supuesto, si tienen las habilidades y los conocimientos, pueden hacer cambios en la cartera para que, por ejemplo,
digamos que caídas del ciclo de mercado, en este caso, como te ponía como ejemplo antes, si el mercado del S&P 500 cae un 30, pues si tú replicas por un fondo de inversión indexado ese mercado, también vas a caer un 30. Pero si tienes un gestor de gestión activa que tiene las habilidades de saber que, por ejemplo, en ese caso hipotético, si cae el mercado, pero por ejemplo, en ese punto, porque suben los tipos de interés, por ejemplo, digamos que se empieza a revalorizar la renta fija o el oro, por ejemplo, porque digamos que otros inversores se protegen en oro o en renta fija, rotan el capital a renta fija o a oro, pues si ese, digamos, gestor tiene la capacidad de hacer esos cambios de cartera, es decir, vende acciones antes de que caiga ese 30 y rota el capital a esos otros activos que le van a dar más rentabilidad, la caída final se puede ver amortiguada y por tanto digamos que si la gestión es buena, pues eso que le permita fluctuar o hacer esos movimientos de cartera es positivo, comparándolo por supuesto con el fondo de inversión que sí o sí vas a tener exactamente lo que haga el mercado. Si has invertido en un mercado malo, de un país malo o en un sector malo, pues evidentemente vas a tener un mal resultado y no hay otra, porque vas a tener exactamente el reflejo de lo que es ese mercado. Mientras que con una gestión activa, en este caso en renta variable, pues si el gestor es bueno, incluso en una mala situación puede ser que no sea tan mala o incluso en una buena situación puede ser que sea mejor. Entonces esa parte también es positiva. Y luego por último también estaría la parte de renta mixta, que sería pues digamos que combinar ambas, tanto tener una parte de renta fija y otra parte de renta variable, como digo, tanto bonos, letras del tesoro y por otra parte acciones, rate o inmuebles, o también puede ser pues eso, materias primas, lo que sea, incluso derivado financiero como opciones, warrants, futuros, lo que sea. Es decir, podríamos complicar la cosa muchísimo. Por supuesto, la parte que combina, en este caso como te digo, combina tanto una parte de fija como de variable y los porcentajes o pesos de cartera de cada activo irán asociados al riesgo del fondo y cada partícipe debería escoger aquel fondo mixto que más se adecue al perfil de riesgo. En este caso, normalmente los asesores financieros lo que solemos hacer es que siempre que vamos a gestionarle la cartera o asesorar a un cliente, lo que hacemos normalmente es calcular o analizar su perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese perfil de riesgo, si puede soportar más o menos volatilidad, si tiene, digamos, un tiempo o una temporalidad mayor o menor en cuanto a idea para invertir, es decir, si a lo mejor los ahorros lo quiere tener por 2, 3, 4 años, o si eres otra persona que esos ahorros los estás pensando para 20, 30, 40 años, por supuesto, la gestión tiene que ser diferente y al invertir en un fondo de inversión, sobre todo mixto, que combina de todo un poco, pues elegir lo más apropiado. Por ejemplo, para una persona con perfil más conservador, habrá que tener en ese caso un porcentaje mayor de renta fija, por ejemplo un 70, 80 o 90 de renta fija, dependiendo de lo conservador que sea, y la otra parte, por ejemplo, en variable, en liquidez, en oro o en cualquier otra cosa. Sin embargo, digamos que un perfil un poco más arriesgado o que soporte mejor la volatilidad, vamos a llamarlo así, pues realmente en ese caso pues sí podríamos buscar a alguien que invierta en un fondo mixto que a lo mejor tenga pues un 60, 70 en variable o un 50 en variable y un 50 en renta fija, 40, 30 en renta fija. Es decir, que más o menos esos porcentajes irán en función del perfil de riesgo de ese cliente o de esa persona en concreto. Y aquí en este caso, en la parte de renta mixta, pues sí deberías de tener ciertos conocimientos para saber realmente cuál es tu propio perfil, ya que estamos hablando que en teoría ese gestor te puede ayudar, pero en base a lo que tú creas que necesitas y como tú crees que más o menos quieres llevar tus ahorros o cómo quieres canalizar esos ahorros para tener una inversión más o menos segura, pero por supuesto con mayor o menor rentabilidad. Una vez hemos visto las ventajas, desventajas y características de cada tipo de fondo, aquí te traigo una imagen donde realmente vamos a ver las diferencias que hay entre fondos indexados y fondos de inversión de gestión activa, es decir, fondos gestionados por gestores profesionales o fondos que replican a mercados o a sectores. Bien, en este caso aquí traigo un extracto de un estudio de Indexa Capital, como puede ver, donde en este gráfico podemos ver la rentabilidad acumulada de renta variable mixta internacional entre 2006 y 2015.
¿Esto qué quiere decir? Que realmente aquí está comparando fondos indexados, fondos que únicamente han replicado a mercados o sectores, etcétera, ¿vale? Y por otra parte, fondos de gestión activa, que en este caso lo está comparando con fondos de renta variable mixto. Es decir, que tienen una parte, como se llaman variable, renta variable, seguramente son fondos que tienen un mayor peso, un mayor porcentaje en renta variable, pero al ser mixto significa que también tienen un pequeño porcentaje de renta fija, ¿vale? Y en este caso internacional, quiere decir que invirtiendo en todas partes del mundo, que pueden ser acciones, activos de todas partes del mundo. Entre los periodos de 2006 y 2015, bien, claramente, como puedes ver, en casi ningún momento, desde 2006 hasta 2000, en este caso 15, en ningún momento, prácticamente ha habido algún momento en el que la parte de gestión activa ha superado o ha amortiguado, digamos, algunas caídas, pero que ha sido ligeramente, pero en general o en términos generales, digamos que a largo plazo la gestión pasiva o los fondos indexados han batido por mucho la rentabilidad de la gestión de renta variable, es decir, la gestión activa, en este caso, de fondos mixtos internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que haber invertido en fondos indexados en este periodo entre 2006 y 2015 hubieras obtenido un 71% de rentabilidad en todos estos años, ¿vale? Que prácticamente son 9 años, como puedes ver, de 2006 a 2015, pero es que también en esos mismos 9 años, en vez de conseguir un 71% de rentabilidad, hubieras conseguido por la otra parte un 15% de rentabilidad. Y ojo, investigando un poco más, resulta, no he podido encontrar la imagen, ¿vale? Pero sí encontré, al leer un poquito más e indagando un poco más, este 15% de aquí no es neto de comisiones. Es decir, habría que restarle las comisiones a este 15%, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que realmente a esto todavía le tendrías que restar más la rentabilidad final obtenida, ¿vale? Lo que quiere decir que habría una diferencia mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que los fondos indexados, realmente, por supuesto, también habría que descontar a este 71% las comisiones de todos estos años, pero como te digo, son mucho más bajas que las de la parte de gestión activa, por lo que seguramente aquí estaríamos hablando de un 65%, a lo mejor en todos estos años habrías perdido un 5% a lo largo de todos estos años porque las comisiones son muy bajas, pero es que seguramente aquí habrías perdido no en este caso un 5%, sino seguramente habrías perdido un 7, un 8% de comisiones, lo que al final seguramente terminarías con un 7 o 8 en todos estos años. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la diferencia, aun no teniendo en cuenta si es neto o no de comisiones, la diferencia, como puedes ver, es abismal. Prácticamente podríamos hablar de que es 4 veces superior invertir en fondos indexados, es decir, en gestión pasiva, que en gestión activa. Pero es que si seguimos indagando, también aquí te traigo otro gráfico donde, para que veas la comparación entre, en este caso en Estados Unidos, el crecimiento de los fondos indexados y el declive de los fondos de gestión activa en Estados Unidos, en miles de millones de entre 2007 y 2014. ¿Esto qué quiere decir? Que los fondos indexados y ETFs, como puedes ver, cada vez han tenido más cantidad de capital a gestionar. Es decir, que la gente, las personas, los inversores, cada vez han estado poniendo más capital en la parte de fondos indexados y han estado sacando, porque ha dado pérdidas, ¿vale? O porque no han batido al mercado, pues digamos que los inversores han estado sacando ese capital en todos estos años. Y como puedes ver, de 2007 a 2014, eso se traduce en que realmente, como la gestión activa ha tenido peores resultados que los fondos indexados o la gestión pasiva, pues en este caso, por supuesto, los inversores, digamos que no son tontos, los partícipes no son tontos, y si ven que si están invirtiendo con gestores supuestamente profesionales que les van a hacer conseguir una rentabilidad mayor y que al final resulta que no son capaces de batir al mercado, pues lo mejor que pueden hacer es sacar el dinero de esa gestión activa y rotarlo a ETFs o fondos de inversión. ETFs ya he hablado en el canal, que también es otro vehículo de inversión por el que puedes invertir, que es muy parecido a fondos de inversión y por el que puedes canalizar también tus ahorros tú de forma individual sin depender de un fondo de inversión, en este caso
caso un fondo indexado, ¿vale? Lo puedes hacer tú por tu cuenta, pero como podemos ver, digamos que el crecimiento ha sido lineal y claramente ascendente desde 2007 y digamos, en el mismo porcentaje ha habido una caída. Por un lado hemos tenido una salida de capital y por otra hemos tenido una entrada de capital. ¿Eso en qué se traduce? Que es verdad que el mercado y los inversores que invierten en el mercado confían más en el propio mercado que en los gestores profesionales que dicen que van a superar a ese mercado. Entonces, esto se traduce en que invertir en fondos de inversión de gestión activa al final es una peor decisión que invertir en fondos indexados o ETFs. Y si seguimos aquí puedes ver por qué, que te he puesto una serie de puntos, por qué no debemos invertir en fondos de inversión de gestión activa. Aquí te pongo una serie de puntos donde te doy razones del por qué realmente no deberías de invertir nunca, y esto es recomendación personal. Por supuesto, tú haz lo que tú quieras, pero yo te voy a dar esta serie de puntos para que lo valores, ¿vale? Y te voy a decir o te voy a argumentar el por qué, ¿vale? En este caso, ¿por qué no debemos invertir en fondos de inversión de gestión activa? Es decir, de supuestos gestores profesionales que van a batir a ese mercado y nos van a hacer obtener una mayor rentabilidad. Vale, entonces, punto número 1 o razón número 1, porque más del 92% de los gestores no baten al mercado. Es decir, el 92% de los fondos de inversión o de los gestores que tienen fondos de inversión de gestión activa, de renta variable, de renta fija, de lo que sea y tal, no baten al mercado, no superan al mercado. Entonces, ¿para qué vas a pagar unas comisiones más altas si encima no eres capaz de batir al mercado? Para eso invierto en el mercado, en el S&P 500, en el IBEX 35, en el DAX alemán, en lo que quieras. Invierto en el mercado y voy a obtener una mejor rentabilidad encima con unas menores comisiones y con menos dolor de cabeza. Entonces, de entrada, este primer punto está claro. Si la mayoría no baten al mercado, ¿para qué voy a dejarte mi dinero? Para que lo gestiones. Segundo punto, o segunda razón, porque tienen unos costes, que ya te lo he dicho, en comisiones, pero no solo comisiones, sino mantenimiento, custodia, etcétera, que son mucho más caros que otras alternativas. Otras alternativas, como te he explicado, como fondos de inversión, o incluso, si estás pensando en la gestión activa individual. Como te he enseñado en el canal, aprende tú, fórmate tú, analiza empresas, ¿vale? Y gestiónalo tú. Es decir, yo, en este último periodo, he batido el mercado. Y sin embargo, yo he estado, y no quiero hacer nombre para no dar mala publicidad a ningún fondo, pero yo he estado invertido en algún fondo de inversión y, por supuesto, los resultados han sido mucho peores de los que yo incluso he obtenido comparándome con el mercado. Y ese fondo ni siquiera ha sido capaz de batir al mercado. Bueno, ese fondo no, esos fondos, porque han sido más de uno. Entonces, en este caso, como te digo, hay otras alternativas como fondos indexados o incluso aprende tú un poco y gestiónatelo tú, porque por supuesto si sabes elegir las mejores acciones, pues lo vas a tener más fácil, como ahora te voy a enseñar además, ¿vale? Lo vas a tener mucho más fácil que estos fondos de inversión de gestión activa, ¿vale? Bien, otra razón también, ¿por qué dependemos de la habilidad del gestor de turno? Y aquí te he puesto la alfa. La alfa se conoce, digamos que como esa rentabilidad extra que es capaz de generar ese gestor por las habilidades o conocimientos que tiene. Es decir, por ejemplo, si inviertes ese fondo de inversión en replicar al S&P 500 o en acciones de Estados Unidos, lo normal es, vale, si el S&P 500 ha generado un 10, por poner un ejemplo, este último año, y el gestor ha conseguido un 15, quiere decir que ese gestor tiene una alfa del 5%. Quiere decir que él tiene una habilidad para conseguir, digamos, un 5% adicional a lo que hubiera conseguido si se hubiera indexado. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que si las habilidades de ese gestor o las capacidades o los conocimientos son negativas y tiene una alfa negativa, significa que si el mercado nos hubiera dado un 10, a lo mejor él nos hubiera dado un 8, un 7, un 6, un 5 o incluso un terreno negativo, dependiendo de lo malo que sea. Por tanto, es importante cada vez que analizamos también un fondo de inversión de gestión activa, ver la alfa de ese gestor y ver si realmente es positiva o negativa. Y como te digo, eso también nos lleva tiempo de analizar ya no solo en lo que está invirtiendo, sino cómo lo está haciendo y qué habilidades tiene. Es decir, que todavía serían más preocupaciones. También al mismo tiempo, porque en general no están alineados con los partícipes, aunque tengan parte de su patrimonio invertido. Y aquí te pongo claramente entre paréntesis, hay que leer la letra pequeña sobre la tasa de éxito, si es anual
o si es total. Esto te lo voy a explicar por si no lo has entendido. Bien, normalmente cuando invertimos en un fondo de inversión, ya te voy a decir que si es de gestión activa, es decir, que si lo gestiona un, digamos, gestor profesional, si ese gestor no tiene invertido parte de su patrimonio en el fondo, en el mismo fondo, ni se te ocurra invertir en ese fondo. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque eso quiere decir claramente, al igual que he explicado ya en el canal con el Capital Allocation, si el equipo directivo no está alineado con los accionistas, quiere decir que le da igual lo que le pase a la empresa, solo le interesa cobrar el sueldo. Bien, pues en este caso, en el fondo de inversión, si el gestor no está alineado con los partícipes, no tiene skin in the game, no tiene, digamos, patrimonio jugándose el cuello dentro del mismo fondo, por supuesto no tiene preocupación en si sube o si baja, solo, única y exclusivamente quiere cobrar las comisiones para, por supuestamente, tener una vida de lujo, ¿vale? Cobro las comisiones, me da igual que suba o baja porque yo cada año me voy llevando, digamos, esas comisiones. ¿Esto donde lo vemos sobre todo? Pues en gestoras como bancos, por ejemplo, donde ahí están más acostumbrados a realmente decir, bueno, tenemos una comisión o una tasa de comisión más elevada. Por supuesto, digamos que esos gestores se hacen más ricos a nuestra costa y nosotros no tenemos garantías de que tengan interés en gestionar bien ese fondo de inversión. Por tanto, si no tiene parte de patrimonio invertido en ese fondo de gestión activa, ni entres. Pero es que también hay gestores que nos han dicho, oye, es que yo tengo parte de mi patrimonio invertido en este fondo de inversión. Bien, aún así no hay garantías porque está lo que se conoce como tasa de éxito anual o total. Recuerda que, como te dije, nosotros pagamos comisiones, custodia, mantenimiento, etcétera, y también otro tipo de comisión es la tasa de éxito. Hay fondos de inversión que, por ejemplo, en España, o más en concreto en Europa, se suele tener o se suele cobrar una tasa de éxito de entre el 8 y 10%. Es decir, que si el gestor de gestión activa te hace ganar, por ejemplo, un 10%, él se lleva un 8, 9 o 10% de ese 10% de beneficio, ¿vale? Que eso a priori parece, dices, bueno, es razonable porque si me hace ganar, tú ganas, y si no me hace ganar, tú no ganas, ¿vale? También es verdad que en Europa es 8, 9, 10%, en Estados Unidos está más cercano al 20%. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos que leer la letra pequeña con si es anual o total. ¿Por qué? Porque aquí cambia drásticamente realmente la alineación con los partícipes. ¿Por qué? Porque si resulta que esta tasa de éxito es anual, eso quiere decir que, te pongo un ejemplo, inviertes en un fondo de inversión y ese fondo de inversión cae un 20%, tú ya tienes un 20% de pérdida. Por supuesto, ese año ha caído un 20% y no te cobran esa tasa de éxito. Faltaría más, ¿vale? Pero no te cobran esa tasa de éxito. Bien, ¿qué pasa? Que como es anual, ese año ha salido negativo. Pero el año que viene se resetea. Y si el año que viene, por ejemplo, ganan un 10, realmente tú sigues en pérdidas, porque recuerda que por interés compuesto, si tu cartera ha caído un 20, necesitas un 25 para recuperarte y volver a cero, para volver a tener el capital inicial. Y sin embargo, el segundo año ha crecido un 10. Entonces, ¿ellos qué es lo que ven? Que de 1 de enero a 31 de diciembre, digamos que el fondo creció un 10. Por tanto, te cobran un 10, en este caso de tasa de éxito, sobre ese 10. Es decir, te están cobrando un 10 sobre ese 10 estando tú en pérdidas. Porque recuerda que perdiste un 20 y luego solamente has recuperado un 10. Sigues en pérdidas y te cobran tasa de éxito, ¿vale? Mientras que si, por supuesto, ese fondo te lo hicieras sobre el total, es decir, al final del periodo, es decir, da igual lo que hagas cada año, este año has tenido positivo, este año has tenido negativo, este año has tenido positivo, imagínate un 10, un menos 20, un más 15, un más 30, da igual lo que sea. Si al final del periodo tú lo sacas y está en positivo, sobre eso sí te quitan un 10. Eso sí, por ejemplo, es más razonable, porque eso quiere decir que al final sí has tenido ganancias reales y sobre eso se lleva la tasa de comisión de éxito. Eso, como digo, es más justo, ¿vale? Pero aún así, luego otra cosa sería discutible el número de años que has estado para generarte esa rentabilidad positiva. Imagínate si hace un más 10, un menos 20,
un más 15, un menos 15, un tal, y al final después de 10 años solo te ha hecho ganar un 50 y dices tú, en 10 años me merece la pena que me haya hecho ganar un 50, un 60, y sobre ese 50-60 sí te quita un 10, correcto, está bien, pero tiene sentido que eso, como digo, es otro tema aparte, que durante todos esos años me ha salido rentable invertir para un 50% de rentabilidad. Bueno, eso es otro tema, pero por lo menos, como digo, la parte de tasa de éxito total en vez de anual es más justa que el anual. Por eso digo que hay que leerse la letra pequeña, porque si es anual, da igual el patrimonio que tengan, te están robando y punto, porque entonces eso quiere decir que te están cogiendo o cobrando intereses aunque no tengas beneficios reales, y eso, por supuesto, digamos que poco menos que es una estafa, ¿vale? Pero bueno, eso ya opinión de cada uno. Luego también otra razón de por qué no debemos invertir en fondos de inversión de gestión activa, porque las regulaciones, y esto es lo más importante, las regulaciones están en contra de la gestión activa con limitaciones como, y en este caso te he puesto entre paréntesis, en Europa por regulaciones como el MiFID II, ¿vale? En Europa tenemos ciertas regulaciones porque tenemos políticos maravillosos, socialdemócratas, que vamos, que cada vez, digamos, que van al baño, pues piensan. Y en este caso, pues bueno, pues siempre es un desastre tras otro. Bueno, pues aquí hay ciertas regulaciones que, por eso te quiero explicar que estas regulaciones, lejos de beneficiar y protegerte como inversor, como partícipe, etcétera, lo que hacen es fastidiarte y, por supuesto, fastidian los resultados que puedan llegar a obtener los profesionales de gestión activa, ¿vale? Y por tanto, eso no estoy diciendo que todos los profesionales de gestión activa no sepan invertir, eso quiere decir que sí pueden invertir y pueden tener muchos conocimientos y habilidades, pero que por culpa de estas regulaciones están tan limitados que ni siquiera son capaces de batir a un inversor individual, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas regulaciones? Por ejemplo, no pueden poseer más del 10% de una compañía. Esto ya te limita por limitación de tamaño de empresas. Es decir, si tienes un fondo de 3.000 millones, estás gestionando 3.000 millones y has visto una oportunidad brutal en una empresa que tiene 100 millones de capitalización, ¿vale? 100 millones de capitalización de market cap, por supuesto, tú no puedes poseer más del 10% de esa compañía. El 10% de 100 millones, que es su capitalización, son 10 millones. El fondo va a invertir 10 millones sobre una gestión de 3.000. ¿Cuánto es eso porcentualmente? Es ridículo. Es decir, merece la pena invertir el 0, no sé cuánto, el 0,1, 0,2, no sé lo que es, pero tampoco para una compañía que, aunque se multiplique por 3 o por 4, lo que estás multiplicando por 3 o por 4 es ese 0,1 o 0,05 o lo que sea. Es decir, es tan ínfimo que realmente ni les merece invertir en small caps. Por eso también, digamos, que esto alimenta, como te he comentado en el canal, que, digamos, las small caps tengan grandes ineficiencias, porque hay ciertos fondos que no pueden acceder a este tipo de compañías. Entonces, esta, por una parte, limita el comprar cualquier tipo de compañía. Por otra parte, esto, para que lo entiendas también, lo que hace es infravalorar las small caps y crea ineficiencias, que esto como inversores individuales sí lo podríamos aprovechar, mientras que estando dentro del fondo pues nos perjudicaría porque no podríamos acceder, pero como inversores individuales sí nos podría beneficiar porque tenemos ineficiencias en small caps, y luego tendríamos grandes empresas sobrevaloradas que, por supuesto, podrían ser como más estables porque tienen mucho más capital, porque hay muchos más fondos de inversión detrás aportando capital. Entonces, digamos que podríamos aprovecharnos de forma individual, digo, pero como ves, estas regulaciones no te benefician al invertir o canalizar tus ahorros a través de ese fondo de inversión. También otro punto u otra regulación es no tener más del 10% del capital social invertido de una única empresa, en una única empresa, mejor dicho, que esto limita los beneficios futuros. Es decir, que ya no solo es que no puedas comprar más del 10% de una compañía, sino que además no puedo invertir yo en ninguna compañía más del 10% del capital que está gestionando el fondo. Es decir, si el fondo, por ejemplo, gestiona 100 millones, yo no, o ese fondo en concreto, no puede invertir 10 millones, más de 10 millones por compañía. ¿Esto qué quiere decir? Que ya te da muchísimas limitaciones, sobre todo en beneficios, que esto no lo entiende la gente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Imagínate que un fondo de inversión tiene 10 compañías, tiene 100 millones y ha repartido 10 millones en cada una, ¿correcto? Vale, esto de forma sencilla. Y tiene el 100% del capital invertido, es decir, los 100 millones que gestiona lo ha invertido totalmente, 10 millones a cada una. ¿Cuál es el problema? Imagínate que viene una crisis
¿vale? Y como te acabo de decir, no puedes tener más del 10% invertido en ninguna compañía y tampoco puedes invertir más del 10% de tu, digamos, capital que estás gestionando, ¿vale? Entonces, si tienes 10, 10, 10, así hasta 100, tienes el 10% en cada una. Ahora, imagínate que viene una crisis y solo una sola compañía, por ejemplo, cae un 50%. Ese 50% significa que de 10 millones baja 5 millones, ¿correcto? Porque si ha bajado a la mitad, da igual el valor de la compañía, pero si ha bajado a la mitad, significa que los 10 millones que tenías en esa compañía ahora valen 5, ha caído un 50%, ¿vale? Como digamos, el fondo de inversión está invertido al 100%, ahora el 100% del patrimonio de la compañía no son 100 millones, son 95. Y el 10% de 95 millones son 9,5, no 10 millones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento una compañía cayó un 50% y las otras compañías, que a lo mejor incluso puede que estén baratas o que sean buenas inversiones, el fondo se ve obligado a vender un porcentaje, en este caso 5 millones en cada una, para tener en vez de 10 millones, 500.000 euros o 0,5, ¿vale? De cada una, está obligado a venderlo porque recuerda que no puede tener más del 10% de su cartera invertido en ninguna compañía. Y antes, cuando tenía 100 millones, el 10% era 10, pero ahora que una le ha caído y tiene 95 millones, el 10% en cada una es 9,5. Por tanto, de 9,5 a 10, tiene que vender esos 0,5 de cada una. Ya te digo, aunque la compañía sea buena, aunque la compañía sea barata y aunque la compañía vaya a crecer a largo plazo, está forzado a vender y por tanto tiene una pérdida latente, a lo mejor incluso en compañías que no tendría por qué perder dinero. Cosas que si tú, como inversora individual, te pasa eso, de que una de las compañías te cae un 50%, no tienes obligación de vender las otras o no tienes la obligación de hacer nada con las otras. Por tanto, esas limitaciones te hacen, por supuesto, tener pérdidas cuando no tendrías que tener pérdidas, o reducir los beneficios, o imagínate también que si tú tienes en este caso los 100 millones y tienes 10 millones invertidos en cada una, pues si una de las compañías se va a duplicar, desde que ya sube un poquito ya te estás pasando del 10%. Por tanto, estás obligado a vender y tener una menor posición para que luego siga creciendo como máximo hasta el 10. Y cada vez que toque el 10 de peso tienes que vender para que luego siga creciendo y vender. Es decir, que realmente, lejos de que toda la posición entera se duplique, se triplique, se cuadruplique, cada vez tienes que reducir tu posición para seguir añadiendo o adquiriendo ese beneficio de la empresa. Por tanto, el beneficio ni será tan alto como si lo haces como inversor individual, y también las pérdidas, tendrás pérdidas cuando no deberías de tener pérdidas. Y eso, pues por supuesto, al final lo que hace es que la gestión sea todavía más torpe. Y, por supuesto, gestores que pueden ser buenos gestores, no digo que no, gestores profesionales que sepan lo que están haciendo, pero que al final los resultados son muy deficientes. Pero es que luego también hay otro punto, que es tener al menos el 75% invertido siempre. En Europa, a muchos fondos de inversión se les exige tener siempre como capital mínimo invertido el 75%, es decir, como máximo solo puedes tener el 25% de liquidez. Si por ejemplo tú eres un inversor individual y de repente ves que estás en una mala situación, no ves las cosas claras, dices, oye, pues lo vendo todo. Imagínate en pleno 2021, cuando había un exceso de demanda, todo estaba caro, y dices, bueno, creo que van a subir los tipos de interés, creo que todo está caro, voy a venderlo todo y voy a esperar, y luego a lo mejor todo 2022 que cayó el mercado y tú no estabas seguro, estás con incertidumbre y todo esto, pues esperas, es decir, no estás invertido, que puedes hacerlo libremente porque tienes esa capacidad o rapidez de mover, digamos, tu capital así. Pues digamos que los fondos de inversión de gestión activa no pueden hacerlo por regulación. Tienen que tener siempre al menos el 75% invertido. ¿Qué quiere decir? Que ese 75%, si el mercado cae, ese 75% seguro que se come la caída entera, porque solo puede vender como máximo o tener en liquidez un 25% adicional. Es decir, más garantías de tener pérdidas. ¿Por qué realmente se hace esto? Porque por las regulaciones, que es otra cosa que te he comentado, a los políticos lo que les interesa es al final estar cogiendo intereses, beneficios, es decir, subir impuestos y todo esto, y realmente esto es como una forma de que la gente no alcance la libertad financiera. Pero esto, como digo, es otro tema aparte y tiene que más que ver con política, porque como ves es que no tiene sentido estas regulaciones. Pero es que si nos vamos a otra, no nos dejan invertir desde Europa en fondos de Estados Unidos, que eso, como persona
libre o libertaria, es decir, en mi caso yo soy liberal o me considero liberal y cada persona debería de hacer lo que quiera, por supuesto, siempre respetando al prójimo, pero en este caso, si tú libremente quieres invertir en Estados Unidos, desde Europa, que es este caso, la pregunta es ¿por qué no puedo? Porque el político de turno lo ha decidido así, sin ninguna razón aparente. Bueno, en este caso, aquí te he puesto entre paréntesis que por suerte existen otras alternativas que son algo más complicadas, como tema de opciones, también digamos que otros fondos que replican a esos fondos estadounidenses y otra serie de cosas, y al final sí podemos canalizar nuestros ahorros a través de esos fondos estadounidenses, pero digamos que de entrada también tienen estas limitaciones, que por supuesto eso hace que a nosotros no nos salga, digamos, rentable o interesante por estas regulaciones. En el caso de Europa, te digo, en el caso de otros países, por supuesto, hay otras regulaciones diferentes, que también algunas son incluso peores, ¿vale? Pero yo te estoy hablando de las que me conozco, que son las de Europa, pues, por supuesto, esto hace que sea todavía menos atractivo los fondos de inversión de gestión activa. También, por supuesto, otro punto u otra razón por la que no debemos de invertir, porque les afectan drásticamente los ciclos económicos. Lo que te he comentado, si viene un ciclo económico y, en el caso de antes, por tema de porcentaje, si una compañía cae, ya tienes que estar forzado a vender otras porque a lo mejor el peso supera lo que por regulación no puede superar. Entonces realmente a lo mejor ibas a tener una caída de solo una acción del 10, 15, 20%, pero es que ese cambio de porcentaje hace que toda la cartera te cambie el porcentaje y por tanto al final tengas que vender forzosamente otras acciones que no tendrías por qué vender. Y por tanto realmente este tipo de fondos, aunque digan ser a largo plazo, realmente estamos viendo que son cortoplacistas. Cada trimestre están cambiando. Ahora compro estas, luego las vendo en el siguiente trimestre, luego compro más, luego vendo más y tal. ¿Por qué? Porque realmente los gestores son todos cortoplacistas. Bueno, puede haber una parte de gestores que sí piensen más a corto plazo, pero es que también las regulaciones o los ciclos económicos o esos cambios que hacen cambiar drásticamente la cartera les impide ir a largo plazo. Tú puedes comprar el 100% de tu capital en Google y estarte quieto 20 años y seguro que ganas dinero, seguro, ¿vale? Pero sin embargo, un fondo de inversión no puede hacer eso. Un fondo de inversión no puede invertir menos de tanto dinero, no puede comprar más del 10% de la compañía. Luego, si resulta que tiene más de X compañías, porque tiene que tener un número mínimo, que hay veces que son 30 o 40 compañías por el porcentaje que tiene que tener repartido, pues eso quiere decir que van variando los porcentajes, que si unas le caen mucho, tiene que, digamos, añadir. O si, por ejemplo, vienen partícipes y añaden capital o quitan capital, que es el caso de las salidas de capitales, que también incluso puede que todo lo que tengas invertido en el fondo, pues resulta que todas las acciones son buenas o todos los activos son buenos, pero si de repente los partícipes quieren sacar su dinero porque lo quieren recuperar, tú, como gestor profesional de ese fondo de gestión activa, tienes que vender de forma forzada. Por tanto, si estás en una compañía que a lo mejor se podía multiplicar por 3, tienes que vender parte de esa compañía para mantener los porcentajes iguales, ¿vale? Y al final dejas de obtener una rentabilidad por esa y por el resto de compañías. Entonces al final estás limitado también por lo que hagan los partícipes, tanto para lo bueno, para añadir capital, porque no puedes tener más del 25 en liquidez, y te ves a lo mejor forzado a seguir comprando, incluso en momentos como 2021, que había un exceso de demanda y todo estaba carísimo, aún así los fondos tendrían que seguir comprando para no tener más de ese 25 de liquidez, y también incluso pues en la parte de salida de capital, cuando todo el mundo retira y está todo barato, pues tienes que vender y vender con pérdidas porque te están retirando el dinero. Es decir, que realmente cuando tú sabes que puedes ganar, si tú como gestión individual sabes que si compro barato vendo caro, pero es que si como fondo de inversión compro barato y te sacan los partícipes el capital, tienes que vender más barato todavía para devolverles el dinero, y por tanto, lejos de rentabilizar eso, lo que estás haciendo es perder. Y también por el lado contrario, también lo mismo. Por eso te digo que realmente, tal y como están estructurados los fondos de inversión, como ves, realmente digamos que es algo totalmente ineficiente, y realmente creo que existen alternativas muchísimo mejores a los fondos de inversión de gestión activa. Pero es que también seguimos, porque hay otros puntos, en este caso porque la gestión pasiva es mucho más rentable y económica a largo plazo. Como te expliqué antes, es mucho más sencilla, te duele menos la cabeza. Es decir, invierto en el mercado, en el S&P 500, las 500 mejores empresas del planeta, de Estados Unidos. Todo el mundo conoce McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, Google, Facebook, Microsoft, Apple. Es decir, todo el mundo conoce esas compañías y por supuesto son las más rentables o de las más conocidas del planeta. Y por supuesto,
Si no te quieres complicar en cuál de ellas invertir, pues simplemente todo el dinero que metas, sabes que en ese fondo indexado se reparte y tú sabes que estás invertido en lo mejor de lo mejor, ¿vale? Y por supuesto, si va mal, piensa que como es el S&P 500, si alguna de las compañías va mal y sale de la lista, entrará otra a sustituirla. Y, por supuesto, si la economía estadounidense o la economía mundial a largo plazo tiende a crecer, eso quiere decir que esas empresas tenderán a crecer y tú, con menos problemas, menos dificultades y por supuesto con menos comisiones, pues podrás obtener incluso una mejor rentabilidad que la gestión activa. Pero es que también, y como último punto, porque la gestión activa individual o particular, es decir, de cada uno, empieza a ser mejor, no, muchísimo mejor desde que adquieres unos pocos conocimientos. Es decir, yo entiendo o podría llegar a entender que una persona que carece de conocimientos delegue, digamos, esas decisiones financieras en un gestor profesional. Lo puedo llegar a entender, ¿vale? Porque es verdad que tienes miedo, no sabes cómo funcionan los mercados, no sabes cómo funcionan las acciones, los bonos, no sabes cómo funcionan las materias primas, no sabes invertir en inmuebles, no sabes nada, ¿vale? En teoría, sabes o sabes muy poco. Entonces entiendo que delegues a profesionales. Ahora bien, si con todos los puntos que te he explicado, esos profesionales no baten al mercado, el 92%, los costes son mayores. Encima depende del gestor que estés escogiendo, si es bueno o si es malo. Al final te sale más caro, la rentabilidad es menor, encima están de manos atadas porque tienen regulaciones muy fuertes que son para tontos, ¿vale? Porque estas regulaciones son para tontos, que al final lo que hacen es que no puedan invertir libremente y por tanto, con esas limitaciones, ¿cómo narices esperas que sea más rentable que un inversor individual o que el propio mercado? Es imposible, ¿vale? Y eso quiero que lo entiendas porque analizando esto fríamente te das cuenta de que al final cuando delegas a un gestor profesional, ese gestor puede ser muy bueno, si no te digo que no, pero por todas las limitaciones que tiene y por la situación actual que hay y por todas las circunstancias, tanto de ciclos económicos, tanto de pánicos de mercado, que es que también digamos que esos gestores profesionales se ven afectados por gente que no tiene conocimiento. La gente del mercado que entra en pánico, el partícipe que no sabe, si de repente tiene miedo y quiere sacar el dinero, no le puedes decir que no. Y al final tú, por mucho que sepas como gestor profesional en ese fondo, le tienes que devolver el dinero. Y por tanto tienes que tener una pérdida latente cuando a lo mejor ni siquiera tendrías que haber tenido esa pérdida. ¿Entiendes? Por eso realmente el invertir, bajo mi punto de vista, y te digo, esto es una opinión personal, pero creo que te lo he estado argumentando más o menos para que veas realmente qué es lo mejor. Bajo mi opinión personal, creo que invertir en gestión activa no merece la pena y si careces de conocimientos, no tienes y no quieres aprender, creo que lo mejor para ti sería la gestión pasiva, que es muy sencillo, ¿vale? Simplemente invierto en cualquier mercado de un país que sepas que va bien y que crees que irá bien durante los próximos 10, 15, 20 o 30 años, así de sencillo. Pagas o pones las cantidades que quieras, puedes pagar mensualmente, trimestralmente, como quieras, ¿vale? O puntualmente, lo que sea, ¿vale? Pero es mucho más sencillo y encima con un menor coste. Y no tienes problemas de cabeza, no tienes que analizar nada porque sabes dónde está yendo tu dinero y en qué empresa se está repartiendo. No hay más, ¿vale? Mientras que si tú ya tienes algunos conocimientos, aunque sean mínimos, te recomendaría que empezaras a gestionar tú tu dinero. Porque créeme que estas limitaciones que te estoy enseñando, tú, ni yo, ni nadie tenemos esas limitaciones como inversores individuales. Entonces, es que ya no lo tienes que hacer bien, sino aunque lo hagas normal o mediocre, es que es muy fácil batir a largo plazo a un gestor profesional de un fondo de inversión de gestión activa, como puedes ver, porque ellos están con las manos atadas. Eso sí, cobrando comisiones y muchos de ellos lucrándose o haciéndose millonarios gestionando fondos de millones, por supuesto, ellos estarán contentos por esa parte porque tienen una vida de lujo, ¿vale? Eso por su parte y yo creo que por eso les compensa, pero una persona o un gestor de un fondo profesional que realmente sea inteligente, como es el caso de Warren Buffett,
no se monta un fondo de inversión, se compra una empresa como hizo él, Berkshire Hathaway, y luego con la empresa va comprando otras empresas que, como ves, Berkshire Hathaway, Warren Buffett y Charlie Munger lo que hacen es comprar empresas, pero no el 10%, porque se limitan por el fondo de inversión. Pueden comprar el 50, el 80 o la totalidad de las compañías y pueden hacer suyas, pueden adquirir, pueden hacer adquisiciones y comprar toda esa compañía entera y luego que todos los beneficios de esa compañía sea para la matriz, en este caso Berkshire Hathaway, ¿vale? Y eso es lo inteligente. ¿Por qué te crees que Warren Buffett se ha hecho tan millonario? Precisamente porque ha hecho eso. Si Warren Buffett hubiera gestionado fondos de inversión como en su etapa inicial, si gestionaba a otros inversores y rápidamente, en cuanto consiguió un capital un poco superior, dejó eso, cerró ese fondo de inversión y dejó de gestionar a esos inversores particulares porque, por supuesto, eso veía que tenía limitaciones y que no iba a poder crecer su capital más rápido. ¿Y qué es lo que hizo? Se compró una empresa, Berkshire Hathaway, que aun él diciendo que no fue la mejor decisión que tomó porque no era una empresa por la que tenía que haber pagado todo lo que pagó, es decir, sobrepagó, y aún así mira cómo se ha hecho de multimillonario, precisamente porque ha sido como empresa particular o inversor particular. Él ha invertido y ha tenido una cartera de inversión dentro de su empresa privada, ¿vale? Y no tiene nada que ver con las regulaciones que tienen los fondos de inversión, que en este caso, como puedes ver aquí, como te muestro, muchas de ellas tienen o carecen de sentido, no tienen ningún sentido y por tanto es lógico ver y pensar los resultados que estamos viendo de que ningún gestor profesional al final terminará batiendo al mercado y solo el 8% de esos gestores que sí, ojo, son muy buenos, porque yo te digo que hay algunos gestores de fondos de inversión que son muy buenos y no quita que los que no batan al mercado sean todos malos, no estoy diciendo eso, ¿vale? Pero ten en cuenta que como los que están atados de manos y pies tienen estas dificultades, pues tienes que ser muy bueno para tener una rentabilidad superior al mercado. Y si no eres muy bueno, sino simplemente bueno, ya evidentemente tienes unos resultados peores que el mercado. Y a ti como accionista o como inversor o como ahorrador que simplemente quieres canalizar tus ahorros a través de este vehículo de inversión que son los fondos de inversión, creo que lo que te interesa es, en este caso, o la gestión pasiva, fondos indexados, o la gestión activa individual. Aprender, como yo enseño en el canal, análisis fundamental, analizar empresas, etcétera, y a poco que empieces a saber seleccionar las empresas de más calidad, en el mismo SP500 dice cuáles son las mejores dentro del SP500. ¿Te quieres quedar con Apple? ¿Te quieres quedar con Google? ¿Te quieres quedar con Microsoft? ¿Con Meta? Una porque va con inteligencia artificial, otro porque va con el metaverso, otra porque es la tecnológica puntera y de lujo, ¿me entiendes? Es decir, coges cada una y te aseguro que a largo plazo es muy difícil, por no decirte que imposible, perder dinero. Sin embargo, en un fondo de inversión no tienes esas garantías. Así que, bueno, yo creo que con esto que te he explicado, más o menos creo que queda claro qué es lo que deberías de coger, en mi opinión, pero por supuesto, tú aquí abajo en los comentarios me puedes dejar tu opinión sobre lo que opinas sobre los distintos fondos de inversión y cuál crees que es el más apropiado para ti. Así que nada, esto ha sido todo sobre los fondos de inversión y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.